Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Guaidó cambiaron la denominación del decreto constituyente porque tienen miedo. El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hizo un pronunciamiento tras conocer la aprobación de un decreto constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente, autorizando a los organismos del Poder Judicial a continuar realizando investigaciones y procedimientos en su contra, donde criticó la falta de valor del órgano por haber cambiado la denominación de dicho decreto para no precisar que lo habían despojado de su inmunidad parlamentaria. ¿Por qué cambian la denominación en el decreto constituyente? Porque tienen miedo, les llegó la protesta a la puerta y saben que no tienen salida a la crisis y creen que parapeteando un decreto van a evadir la responsabilidad histórica que tienen en este momento, afirmó Guaidó desde una asamblea de ciudadanos en Santa Fe antes de mandarle una advertencia al gobierno. Si quieren avanzar, háganlo, eso sí, asuman las consecuencias. Quiero saber quién de la Fuerza Armada Nacional o de los organismos de seguridad se van a prestar para secuestrar al presidente. No hay que responder ante un organismo que no existe, hay que responder ante el pueblo de Venezuela, dijo Guaidó. Sabemos que es una posibilidad, sabemos que es un riesgo que me secuestren, pero no nos vamos a salir de la ruta de seguir trabajando por nuestra gente. Fuerzas Armadas tienen ya una decisión que tomar. Allí están todos los elementos en la mesa. El permitir esto sería ponerse en contra de la República, alegó. En este sentido, resaltó que él inició esta lucha sin inmunidad parlamentaria en el movimiento estudiantil y nos enfrentamos una y otra vez a la dictadura. Asimismo, el presidente del Parlamento, Asimismo, el presidente del Parlamento alegó que es el régimen el que debe decidir cómo quiere salir. Ellos tienen la opción hoy. La transición está en marcha. Es el régimen el que le pone costo una salida al conflicto, una solución a la crisis. Además, argumentó en el caso de que me secuestren están dejadas la ruta, las instrucciones y el plazo para la ruta. No queríamos haber llegado a este momento. Hablamos del 187 y de la responsabilidad de proteger, pero sabemos que eso depende de nuestros aliados. Lo que depende de nosotros es mantenernos unidos y movilizados, indicó. El pueblo de Venezuela está determinado y nada lo va a detener. No hay vuelta atrás cuando estamos movilizados, cuando el centro de Caracas está protestando, señaló. Es la primera reacción de Juan Guaidó, presidente interino designado por la Asamblea Nacional, ante la orden de allanamiento de inmunidad parlamentaria de su curul, pues, de su cargo. Ciertamente, Guaidó pone el dedo en la llaga cuando dice que la Asamblea Nacional Constituyente ni siquiera se atrevió a decir que esto fue un allanamiento de la inmunidad parlamentaria, sino que autoriza al TSJ a continuar el juicio contra Guaidó, y así lo dice acertadamente Noticiero Digital. Dice: ANC autoriza al TSJ a continuar juicio contra Guaidó, y todo esto lo encomilla, el continuar juicio y el autoriza. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto constituyente para allanar la inmunidad parlamentaria del presidente interino designado por el Parlamento, Juan Guaidó, y autoriza a las autoridades a continuar procesos de investigación contra el diputado luego de que este lunes el TSJ lo declarara en desacato e instruyera al órgano supraconstitucional que procediera con dicho allanamiento. Queda así autorizada formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales, dijo Diosdado Cabello. La discusión comenzó luego de que se aprobara la ley constitucional del Plan de la Patria. Esta de ley constitucional se lo inventan ellos, no existe en ninguna parte. Un nuevo instrumento político que el ente, conformado en su integridad por oficialistas, le da rango constitucional a pesar de que no se ha redactado una nueva Carta Magna que debería ser sometida a votación popular para su aprobación. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que el presidente del TSJ, Michael Moreno, le pidió a la ANC lo pertinente para que procediera al allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, y me voy a detener en esta frase. El presidente de la ANC, un organismo
mismo elegido ilegalmente, inconstitucionalmente, Diosdado Cabello, bueno, chévere. Aseguró que el presidente del TCJ, Michael Moreno, uno que no tiene los requisitos ni las cualidades necesarias para ejercer el cargo y que fue nombrado de manera express, le pidió a la ANC lo pertinente para que procediera al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, algo que no puede hacer la Asamblea Nacional porque el artículo de la 200 de la Constitución dice que solamente la Asamblea Nacional puede allanarle la inmunidad parlamentaria a alguno de sus miembros. 2001 nos dice: chavismo quiere llevar a Guaidó al banquillo, es el principal titular de su edición impresa. Al invocar el artículo 200 de la Constitución referido a la inmunidad parlamentaria, la constituyente ordenó a Saab y al TCJ proseguir el juicio contra el presidente del Legislativo. El líder opositor pidió a los ciudadanos mantenerse en la calle y emplazó a la FAM a tomar una decisión si lo ponen preso. Afirmó que había recibido pleno respaldo de gobiernos del mundo. La Asamblea Nacional declara a los colectivos como terroristas, es un titular conexo, y que el régimen está en ofensiva lo demuestra no solo esto, sino también lo ocurrido ayer con la diputada Mariela Magallanes. Y si me dan un segundo, porque lo estoy buscando. Mariela Magallanes salió de la oficina de migración tras ser retenida en el aeropuerto de Maiquetía. Esto sucedió a las 9:20 p.m. La diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, salió cerca de las 9 p.m. de la oficina de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía luego de ser retenida por varias horas. El pasaporte de la parlamentaria fue anulado. La parlamentaria se dirigía a una reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial cuando fue retenida. La presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial, y lo estoy buscando aquí un momento, la presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial mandó un tuit donde dice: condenamos la retención de los diputados Oscar Ronderos y Mariela Magallanes y la anulación de sus pasaportes en el aeropuerto de Maiquetía cuando salían a las 140 reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. Son las 6:35 minutos. Buen momento para darles los créditos de este programa. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Bulit Zarcaya en la gerencia de producción, acompañada de Kenyer Jaramillo, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles. Quien les habla es Pedro García Otero. Las primeras reacciones a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente son de tono muy crítico. Orden de allanar inmunidad parlamentaria de Guaidó es inservible. ¿Qué decidió la piltrafa esa que llaman la ANC? Nadie sabe. Van para atrás y para adelante, son una vergüenza para el mundo. No les paremos y sigamos adelante. Un abrazo y mi respaldo a Juan Guaidó, aseguró Juan Pablo Guanipa. No es tan simple así. El allanamiento de inmunidad al diputado presidente Juan Guaidó es por lo menos inútil sin ninguna validez constitucional. Claro está que la dictadura intenta por esa vía desmoralizar y tratar de ponerse a la ofensiva. De nada les servirá, se van, no tienen otro camino, escribió el líder de la causa R, Andrés Velázquez. Lo diré otra vez, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si algo le sucede a Juan Guaidó o a su familia. Nicolás Maduro, quedas avisado, advirtió el senador estadounidense Rick Scott. Hablaron de allanar la inmunidad parlamentaria del presidente Guaidó y violaron la inmunidad de Mariela Magallanes y hasta hubo apagón durante la sesión de hoy. Y sin embargo, seguimos luchando por el cese de la usurpación. No vamos a permitir que nos distraigan, alegó el diputado Franklin Duarte. Espero que el gobierno de Maduro fracase rotundamente en su intento orquestado con la constituyente para suspenderle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, apuntó el director de Data Analysis José Gil Yepes. Bueno, y así hay decenas de reacciones. Me paro en la de Rick Scott, el senador estadounidense. Rick Scott dice: Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si algo le sucede a Juan Guaidó. Lo diré otra vez, Nicolás Maduro, quedas avisado, dijo el senador estadounidense, leía a 2001. Como ven, momento crítico de la vida nacional, momento crítico de la política nacional. Bueno, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
uno de los dos que se reparten el poder en Venezuela. Yo siempre digo, el poder en Venezuela está dividido entre los que pueden tomar un avión y los que no lo pueden tomar, y la fracción de los que no lo pueden tomar la lideriza el señor Diosdado Cabello, y vuelve a radicalizar aún más la situación de la crisis. Una crisis muy dura, una crisis que en este momento tiene efectos muy severos sobre la población venezolana. Y una crisis que no solo es una crisis venezolana, que empieza a ser una crisis internacional, ya es una crisis regional y empieza a ser una crisis global. Porque ayer hubo un intercambio muy duro entre Colombia y Rusia, y así lo trae reflejado efecto Cocuyo. Crisis venezolana tensa la relación de Colombia con Rusia. La implicación de Colombia en la crisis de Venezuela dio un giro inesperado este martes 2 de abril, con la advertencia de Rusia al gobierno del presidente Iván Duque de que una incursión militar en el país será considerada como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. El ejecutivo colombiano se vio sorprendido por la carta publicada por el diario El Tiempo, en la que el embajador ruso en Bogotá, Sergei Koshkin, sugiere a la Cámara de Representantes que el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela será interpretado como un acto de agresión contra un Estado soberano. Tanto fue así que el presidente Duque le pidió a la Cancillería verificar la autenticidad de la carta y hablar con el embajador, pues la misiva no llegó a través de los canales diplomáticos y Colombia no está en plan de agredir a ningún Estado. En su respuesta por medio del canciller Carlos Holmes Trujillo, Colombia aseveró que las afirmaciones del embajador ruso no se corresponden con la realidad y que la crisis venezolana no debe ser empleada como instrumento de ninguna competencia geopolítica. Trujillo respondió además en el mismo tono del embajador y aseguró que cualquier apoyo militar al régimen de Nicolás Maduro constituye una amenaza a la paz, a la seguridad y la estabilidad en la región. A mí me sorprende mucho como, por ejemplo, el chavismo habla siempre de soberanía, siempre, no se les cae la palabra de la boca. Ellos usan las palabras para manosearlas, para prostituirlas. Igual hacen con la palabra paz, es una cosa muy orwelliana, muy de 1984. Pero cuando hay una conversación entre Sergei Lavrov y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, canciller ruso respectivamente, sobre Venezuela, una conversación sobre Venezuela, nadie del régimen está invitado. No asiste nadie del régimen, tampoco asiste nadie de la oposición. Y este es el triste papel en el que nos ha puesto el chavismo ante el mundo, el de ser un peón de los intereses de la geopolítica global. Venezuela, con su democracia, con su sistema democrático, mal que bien, era un país respetado en el mundo entero, con buenas relaciones de amistad con tirios y troyanos, con árabes y palestinos, con Estados Unidos y rusos, con todo el mundo, con buenas relaciones con todo el mundo. El chavismo nos ha convertido en un peón de la pelea entre las grandes potencias nucleares, porque hay que decir que Rusia es solo una gran potencia nuclear con una economía del tamaño de la del estado de Nueva York, es decir, económicamente no tiene cómo dar la pelea. Bueno, Colombia, dice Rusia, interpretó mal la carta sobre Venezuela, asegura Embajada de Rusia. Una fuente diplomática de la Embajada de Rusia, ahora leo El Comercio de Perú, en Bogotá dijo que la carta lo que refleja es la posición del Consejo de la Federación, de la Asamblea Federal de la Federación Rusa, y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros. Esto es una tirada de piedra y escondida de mano. Muy al estilo ruso, por cierto. Según la Embajada de Rusia en Bogotá, el gobierno y el Congreso colombianos hicieron una interpretación errónea de la carta que el Consejo de la Federación, Senado ruso, envió al Congreso de Colombia y al Parlamento andino sobre la situación en Venezuela y lamentó la reacción del canciller Carlos Holmes Trujillo. En declaraciones a Sputnik, agencia multimedia de la Federación Rusa, una fuente diplomática de la Embajada dijo que la carta lo que refleja es la posición del Consejo de la Federación de la Asamblea de la Federación Rusa y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros. La comunicación revelada por eltiempo.com tiene la firma del embajador ruso en Bogotá, Sergei Koshkin, y está fechada el 28 de marzo. En el texto se dice de forma explícita que cualquier tipo de incursión a Venezuela sea respaldada por los países que han apoyado a la oposición al régimen de Nicolás Maduro, como es el caso de Colombia, será interpretada por Moscú como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Según el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, quien recibió en su despacho la carta, esto es una amenaza directa para Colombia.
Cambiando el tema, 6:43 minutos, 3 minutos de titulares antes de irnos a la pausa. El gobierno nacional anunció la reprogramación de actividades escolares. El vicepresidente sectorial para el desarrollo social y territorial, que cargo tan pomposo, Aristóbulo Isturiz, informó que el cierre del año escolar 2018-2019 se realizará los días 25 y 26 de julio como parte de la adecuación del calendario escolar para recuperar las jornadas académicas que fueron afectadas tras las fallas en el sistema eléctrico nacional. Isturiz enfatizó que para compensar los días en que no hubo clase, está planificado un reajuste en el calendario de manera que podamos recuperar el tiempo. La UCB suspendió las clases este miércoles. El presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, Víctor Márquez, informó que se mantienen suspendidas las actividades académicas en la Casa de Estudios este miércoles debido a que las condiciones no son aptas para reanudar las clases. El llamado al gobierno es un llamado al sector, el llamado al gobierno es un llamado al sector público y privado, pero no a las universidades que son autónomas y que determinan según sus características si hay o no la procedencia del inicio de actividades, dijo Márquez en entrevista concedida a Unión Radio. El principal titular del Universal nos dice: vuelta a clases con incertidumbres por el racionamiento eléctrico. Hoy fue pautado por el Ejecutivo Nacional para el reinicio de actividades escolares suspendidas desde el 25 de marzo. Valles del Tuy y Altos Mirandinos ya tienen servicio de agua según Hidrocapital. Hidrocapital informó este martes que sectores de Valles del Tuy como los municipios Urdaneta o Cristóbal Rojas o Guaycaipuro en los Altos Mirandinos ya cuentan con el servicio de agua. También habló de unos sectores de Caracas que ya tenían agua potable. Ya sabemos que la situación con el agua potable también es absolutamente crítica. Jorge Rodríguez anunció racionamiento de luz por más de 2 horas. Por cierto, dijo, bueno, si les toca el apagón, ya ustedes sabrán que están en medio del racionamiento. No hay un cronograma, no hay una estructura. Ayer en la noche varios sectores de la ciudad se quedaron sin luz. Bueno, fue atribuible a un racionamiento. El plan de administración de carga se aplicará durante algunas zonas de Venezuela sin especificar los lugares que se verán afectados. Esto lo dice El Nacional. Y si ustedes revisan en este momento la etiqueta sin luz de Twitter, yo lo voy a hacer en este momento, hay 34 resultados nuevos. Permítanme, por favor. Ahí se me fue. Ya va. Déjenme que lo levanto otra vez. Ajá, dice Norelis Jurado: buenos días, sin luz Piedras Negras, Los Guayos, todo el estado Carabobo. Sin luz desde las 6 a.m. para variar si es racionamiento, otro apagón nacional. Cabudare, Trigal Abajo, estado Lara. Sin luz Bellavista, San Juan de los Morros, solo de 3 a 5 horas con luz. Sin luz Maracaibo, desde algún momento de la madrugada mi conjunto residencial no tiene luz, pero ahora la falla es más extensa en la parroquia Santa Teresa. 2 minutos en gran parte de Turmero, hace 2 minutos, en gran parte de Turmero, nada de energía eléctrica. Sin luz por más de 201 horas, parroquia Olegario, Villalobos, sector Bellavista, Maracaibo. 48 horas sin luz en Valencia, estado Carabobo. Manzanares, 3 de marzo de 2019, sin luz, sin agua y solo internet en el celular por soplidos. Esto lo dice nada más y nada menos que David Morán, jefe de información de lapatilla.com. Nuevamente sin luz desde las 4 de la mañana Manzanares Oeste, Lomas de Prados del Este, El Peñón, Alto Prado, Charayavito, municipio Baruta. Esto lo dice el ex concejal Omar Villalba. A ver, ¿qué más? El 70% de nuestra parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo está sin luz desde el apagón nacional del viernes, y esto lo dice Orlando Chacón, coordinador regional de Primero Justicia en esa zona. Vamos a ver qué más, alguno más. Bueno, no, creo que ya está hasta aquí, está como digamos el resumen de la situación. Maracaibo obviamente castigada, destrozada. Maracay está ahora Aragua también muy afectada por el apagón. 6:48 minutos de la mañana, vamos a una pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Venezolanos pasan por los extremos del puente Simón Bolívar para llegar a Colombia. Es un titular de Noticiero Digital. Un video terrible. La gente está pasando por fuera, arriesgando la vida, por fuera de las barandas para poder cruzar a Colombia. Venezolanos se vieron en la necesidad de cruzar el puente internacional Simón Bolívar, el cual Nicolás Maduro ordenó colocar varios containers para impedir el acceso por la parte extrema, sujetándose de las barandas para no caerse. Yo no sé si esto, yo creo que esto es más bien el puente Tienditas. En un video colgado en las redes sociales por la periodista de NTN24 y Dania Chirino, se observa un gran contingente de personas en el mencionado puente, al grado de colapsar el área, buscando la manera de pasar al lado colombiano, luego de que Maduro ordenara el cierre indefinido de la frontera con Colombia el pasado 23 de febrero, día en que la oposición intentó ingresar la ayuda humanitaria. Hay que decir, este gobierno, este régimen ha llegado a unos niveles de degradación, de degradación, de destrucción, de locura en su intento por mantenerse en el poder, que yo creo que en el futuro se estudiarán en las academias de ciencias políticas, porque realmente es la primera vez, yo creo, en la historia de la humanidad que una caterva de individuos se apoderan de un Estado de esta manera y lo expolian en su provecho. Por lo menos en América Latina. En África esto sí se ha visto. Germán Escarrá, dice Germán Escarrá, y si están parados, siéntense. Si tienen un café, suéltenlo. Si son débiles del estómago, bajen la radio y la vuelven a subir dentro de un ratico. Dice Germán Escarrá, está redactada gran parte de la nueva Constitución. Así pues, la nueva Constitución va muy bien, ya está redactada una gran parte. Todas las comisiones presentaron sus ponencias, ya prácticamente la redacción del anteproyecto que ahora entraría en el debate de la NCC. De verdad que estos intentan convencernos de que eso sirve para algo, y yo no sé quién redactó esa Constitución, cómo se redactó. O sea, cualquier cosa, pues. O sea, estos tipos de verdad
están en su locura y van para adelante en su locura hasta el abismo y más allá. Y usan nuestras cabezas como ariete. Últimas noticias. Órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela trae como principal titular: todos los meses llegarán full medicinas, no se lo pongan a su perro porque se estriñe. Llegarán al país 99 contenedores de medicinas mensualmente, dice dentro de la edición impresa. Para hacer efectivas las alianzas con India, Turquía, Palestina, Rusia y China, se traerán las cargas por vía aérea. 99 contenedores de medicinas, esto solo es noticia en un país extremadamente necesitado. Además, ¿por qué 99 y no 100? ¿Por qué no 105? O sea, 99 contenedores de medicinas, no me dice nada. Cardenal Urosa Sabino fustigó a Maduro: Venezuela es un desastre y usted debe irse. Dice la Conferencia Episcopal Venezolana: los colectivos son ilegales e inmorales. El presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, tras 20 años en el poder, renuncia tras masivas manifestaciones en su contra y porque el ejército le dijo que se fuera. Maduro pierde un aliado fundamental, no podía ir a Turquía sin pasar por Argelia, iba y venía y se paraba en Argelia, algo tiene en Argelia, un aliado más que pierde Nicolás Maduro. Y para cerrar, lamentar como periodista y como venezolano que la periodista Amanda Umek haya metido una mentira y haya dicho que estaba desaparecida, haya fingido unas amenazas, cuando sencillamente lo que hizo fue irse a México. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, aseguró que utilizar los mecanismos para protección de periodistas con fines impropios es todo lo contrario a la ética, en referencia a la supuesta desaparición de Amanda Umek. Yo lamento, como periodista y como venezolano, lo que ha hecho Amanda Umek, y lamento haberles dado a ustedes también ayer una información falsa sobre este tema. Son las 6:55 que este día, hoy es que 3 de abril de 2019, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.